bendiga. Gracias a una vez más conectados acá para escuchar la palabra del Señor. Vamos a tener un momento de oración. Bendito Dios, queremos adorarte, darte honor, honra y gloria, porque eres Dios magnífico, bueno, hacedor de los cielos y de la tierra y de todo lo que en ello hay. En este día queremos poner en tus manos este tiempo de disertación de la palabra, que sea tu Espíritu Santo ministrando en el espíritu de cada persona, Señor, que esté expuesta a esta palabra. Sea derribando en el nombre de Jesús todo argumento, toda estructura de pensamiento que resiste el poder de tu palabra, y que podamos con sencillez, Señor, recibirla y accionar tu palabra en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta tarde, pues, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo, y tenemos un tema que se llama diagnóstico y acción requerida. Van a estar viéndolos en su pantalla, diagnóstico y acción requerida. Estaba escuchando y he estado escuchando algunos temas de médicos, y a su vez he estado consultando con algunos médicos amigos esos videos y esos mensajes de WhatsApp que están circulando por allí, porque es bueno uno chequear. Y oía la entrevista al doctor Vicente de la Torre. Este doctor, Vicente de la Torre, hace un diagnóstico, es un especialista, es especial es bacteriológico, un bacteriólogo y también neumólogo. Es especialista en pulmonías y cosas de pulmones. Este doctor hace una explicación muy detallada de la situación del coronavirus. Dice que en la China se hicieron diagnósticos de 3 cuerpos o autopsias, y ellos tomaron sus decisiones con esas autopsias. En cambio, en Italia, los médicos italianos hicieron autopsias a 500 cuerpos, y definitivamente ellos pudieron balancear exactamente qué era lo que estaba aconteciendo con esta situación del coronavirus. Ellos, lo que primero se presentaba, aparecía como una pulmonía, y esa manera lo estaban tratando. No le ponían ninguna antiinflamatorio ni nada por el estilo, pero lo que descubrieron los médicos italianos es que en los pulmones se hacían pequeñas trombos, de pequeñitas, iban acumulándose de manera que cerraban algunas arterias o algunas venas de los pulmones, y eso colapsaba, y aparentemente se veía como una pulmonía. Una vez que se hacen todos estos estudios, se dan cuenta que lo que había indicado la Organización Mundial de la Salud no era lo que ayudaba. Por esa razón, muchas personas murieron, porque se estaba aplicando la solución equivocada. Ellos al seguir, porque mundialmente se le ordenó a los médicos qué hacer, pues estos doctores y este doctor, Vicente de la Torre, dice: yo lamento, porque lamentablemente yo apliqué lo que la Organización Mundial de la Salud nos dijo que hiciéramos. Pero los médicos italianos muy sabiamente pudieron conseguir que, aplicando antiinflamatorio, en cuestiones de horas las personas estaban ya listas, y antibióticos era suficiente para tomar control de la enfermedad. Y en horas, más de 20,000 pacientes de los hospitales de Italia salieron de alta. Pacientes normales que no tenían ningún tipo de complicación. Ahora, qué importante es tener el diagnóstico, porque una vez que se tiene el diagnóstico correcto y se tiene la medicina correcta o el tratamiento correcto, definitivamente se tiene éxito en lo que se tiene que hacer. Y en esta tarde, como les decía, nuestro tema es diagnóstico y acciones requeridas. Aquí se hizo un diagnóstico, se consiguió exactamente qué era lo que estaba sucediendo, y accionaron los médicos para parar toda esta situación.
Ahora, no sabemos y no sé realmente cómo se está manejando esto, pero en esta tarde yo quiero hacer un repaso de algunas cosas de las que hemos estado hablando y entre ellas quiero hacer un repaso del diagnóstico mundial, que ya lo habíamos visto anteriormente, pero quiero actualizar y a su vez a las personas que no lo habían visto también puedan tener el privilegio de verlo. En primer lugar, nosotros teníamos que en el mundo se estaban gestionando pactos globales, específicamente un pacto educativo global que se viene originando a causa de el Papa Francisco, quien es el coordinador junto con una cantidad de líderes mundiales para organizar la educación de los niños y de los jóvenes de manera que todo se transforme. Aparentemente se mira como que, para que aprendan a ser tolerantes con las personas que son diferentes, pero entendemos que están metidos una cantidad de situaciones donde se tiende a destruir a la familia, donde se promueven las cosas y los asuntos de homosexualidad y se va decayendo la familia. Yo debo decir que en todas las iglesias hay gente creyente en Dios y estoy completamente segura que muchas personas que se congregan en la iglesia católica son gente que aman a Dios y que han tenido experiencias con el Señor. Y debemos respetarles porque son gente, un remanente que Dios tiene. Por ejemplo, nosotros pudiéramos hablar de la Madre Teresa de Calcuta, una mujer que tuvo un encuentro personal con Jesucristo y era una mujer de oración y una mujer de acción. Y así muchos creyentes que han tenido un encuentro personal con Jesucristo, no importa dónde se encuentren, ellos van a actuar conforme a ese encuentro personal que han tenido con Jesucristo. Entre otras cosas, también teníamos pestilencias, las armas de guerras biológicas y de terror. Este es otro panorama, pues habíamos hablado de todas las pestes que se han estado programando de hace unos cuantos años atrás y bueno, esta que es la última, que definitivamente muchos médicos y científicos están completamente convencidos de que fue algo programado en el laboratorio, específicamente con esta función y con este objetivo. Yo no sé cuántos tuvieron la oportunidad de mirar el presidente de Tanzania. Este hombre es un científico, es un químico, y él se atrevió a desafiar a la Organización Mundial de la Salud. ¿Y sabe lo que hizo este hombre? Agarró muestras de diferentes cosas. Agarró de una papaya, de una cabra, de un ave, de diferentes cosas y le puso nombre de persona a esa muestra y edad y las mandó al laboratorio. ¿Y sabe una cosa? La papaya resultó que tenía COVID. El ave esa tenía COVID. La cabra tenía COVID. Y cuando trajeron los resultados, él se dirigió a la nación y dijo, aquí está pasando algo raro. Porque cómo es que estas cosas dan positivo, como hubieron algunas cosas de las que puso que no dio ningún positivo, dio negativo. Y él hizo una crítica y un revuelo bien fuerte con referente a esto porque puso en evidencia a la Organización Mundial de la Salud, donde ellos aterrorizaron a las personas diciendo, es que aparece positivo, tiene el COVID pero no tiene síntomas. Entonces pones en duda porque si te dice tienes el COVID, apareces positivo, no tienes ningún síntoma, quiere decir que hay algo raro en estos tests, estos exámenes. ¿Vienen preparados o algo está pasando? Esto de verdad movió un poco la Organización Mundial de la Salud y ellos se defendieron y dijeron que no sabía qué era lo que pasaba y esto está en investigaciones. Pero nos da una idea
de este plan que se ha querido elaborar para aterrorizar a las personas y no tenerlas en la calle. Tenemos el caso de ese interés que ellos tienen en que la gente estuviese en casa. Hay algunas hipótesis de que en la implantación de las antenas 5G requerían que las personas estuvieran en sus hogares y no aglomeradas para que ellos pudieran afinar el programa, porque se confundían. Cuando ellos trataban de ir a un blanco y saber en este teléfono o quién está o qué personas están alrededor de quien tiene a este teléfono, tiene la capacidad de captarlo, se confundían las líneas y ellos supuestamente necesitaban que la gente estuviera separada para poder arreglar la situación técnica que estaban teniendo. Entre otras cosas, también se promueve la fe común, una religión humanista donde se habla de una sola fe, se habla de una sola manera de pensar, de una sola doctrina, y por supuesto se maneja también el que se cree una nueva Biblia con palabras cambiadas y arregladas. En estos días salió una noticia donde decía que el Papa había dicho que la Biblia era obsoleta y que había que cambiarlo. Me puse a investigar y realmente era una noticia falsa. En ningún momento el Papa dijo eso. Pero hay personas que están como interesadas en ver cómo reaccionan la gente, cómo promueven este tipo de noticias y las ponen en el YouTube y en todas partes. Y podemos ver que están pasando cosas extrañas donde la gente como que está esperando ciertas reacciones. Entre otras de las cosas, tenemos la promoción del microchip humano y finalmente la implantación obligatoria. Esto está avanzando muy rápido, muy rápido. Ahora se hacen fiestas, en Europa se hacen fiestas y en esas fiestas se programa para que cada persona que asiste a esa fiesta se pueda poner su microchip en su mano. El asunto está en que las personas normales pueden tener su microchip en la mano. Si hay alguna persona con alguna discapacidad, se le pondrá en la frente. Qué coincidencia, ¿verdad? Muy parecido a lo que la palabra habla. Ahora, la promoción fuertísima que se está haciendo para este microchip es como, si te la pones, ahí podemos comprobar si te pones la vacuna, si te aplicas la vacuna, y si no tienes la vacuna, tú vas a contagiar a los demás. ¿Cómo puede eso traer crisis en las personas? Bueno, si usted se pone el microchip y varias personas se la ponen y yo decido no ponérmela, entonces ellos van a acosarme a mí porque van a decir, si tú agarras el virus, tú no debes tener. Nosotros hicimos el esfuerzo de ponernos el microchip porque tú no lo vas a tener, vas a contagiar a otros. Y así sucesivamente se va armando una situación donde las mismas personas van a pedir que se haga esto. Hay una noticia que me llegó esta semana y me impactó bastante. Aquí mismo, en el área de Marietta, una señora fue llevada al hospital porque se sentía mal, y cuando llegó al hospital resultó que tenía COVID y estaba positiva. Y antes de salir del hospital le pusieron un microchip y le dijeron, usted necesita esto porque es una orden de que usted tengamos que monitorearlo, que usted no se salga de su casa. El hijo que la cuidaba también se le puso un microchip y le dijo, no pueden salir de su casa porque ustedes no pueden contagiar a otros. Y era una manera de monitorearlo. Si ellos salían de la casa, ellos podían saber que estaban saliendo de la casa. Me impactó porque está aquí mismo, en el área nuestra. Y me pregunto, ¿cómo funciona eso? ¿Por qué van a obligar a una persona a ponerse eso? Es una manera de controlarlo, y fue intimidante porque era una manera de proteger a las demás personas. Estaba prohibido para ellos salir de la casa. Entonces, esto no está lejano, está muy cerca, muy cerca. La otra cosa que habíamos hablado era la desestabilización económica mundial a causa de todas estas programaciones que ya previamente se han hecho, y ustedes conocen
todo lo que ha sucedido en la economía de este país y de todos los países por esta cuarentena. La otra sería la promoción de una sola moneda, la cual hablamos también, para organizar ese gran gobierno global que se está formulando y se está promoviendo. La siguiente, poner en práctica la eugenesia abiertamente, que es la ciencia para poder seleccionar la gente que quede viva en esta tierra con las mejores posibilidades intelectuales y las mejores posibilidades económicas posiblemente y de educación. Todo esto lo vimos en prédicas anteriores, no voy a detenerme allí. La consumación del transhumanismo y el control del 5G son partes humanas, se altera el ADN de las personas y se insertan cosas electrónicas en el cuerpo de personas, y esto se está sucediendo en soldados voluntarios en los Estados Unidos y en todas partes del mundo. La iglesia sería el último punto en profundo decaimiento espiritual. Espiritualmente, la iglesia ha caído en un decaimiento y en una degradación muy fuerte. Muchas personas asisten a la iglesia, muchas personas habían asistido a la iglesia porque desde que empezó el COVID no hemos ido, ¿verdad? Y la manera como se estaba mirando la iglesia era algo rutinario, religioso. Cada quien hace como quiere y simple y llanamente vamos a la iglesia porque pues nos toca ir y no hay una devoción ni un acercamiento profundo en las cosas del Señor. Podríamos decir en términos generales, este es el diagnóstico mundial que tenemos. Hay un diagnóstico. Ahora, mi pregunta en esta tarde, y la pongo en la pantalla, ¿en qué posición estás tú? ¿Cuál es tu posición? Y quiero tocar cada una de estas posiciones rápidamente, las posibles posiciones en que tú puedes estar. ¿En qué posición estás en Cristo? La primera posición es común. Gente que sigue a Jesucristo por lo que Dios le da. Necesito esto, necesito aquello y por eso sigo a Jesucristo, tal cual como lo hicieron muchos cuando Jesucristo repartió el pan y los peces. Posición de oidores y simpatizantes, personas que le agradan los mensajes, personas que no tienen ningún compromiso y simple y llanamente asisten de vez en cuando en eventos especiales. No hay compromiso. Posición de inicio de una relación, gente que ha entendido que no puede llegar al cielo si no es a través de Jesucristo y que la única forma y manera de nosotros tener una relación profunda con Dios, intimidad y vida eterna es aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, y a través de ese sacrificio Él limpia nuestros pecados y entramos en una relación con Él. Una vez que una persona ha tomado esta decisión, su próxima posición o paso sería un compromiso de creer en Cristo. Pero lamentablemente hay personas que se quedan simple y llanamente en una relación. Yo acepté a Cristo, asistí a la iglesia, pero ese compromiso de crecer en Cristo se apaga un poco. Y me envuelvo en las cosas cotidianas, en el trabajo, en las diferentes cosas, y se apaga ese compromiso de crecer en Cristo. Yo quiero animarte en el nombre de Jesús, que si has tenido un inicio en una relación con nuestro Señor, tú profundices en esa relación. Tú te comprometas a crecer, a leer la palabra. Cuando la iglesia te ofrece un estudio bíblico, cuando una persona te ofrece un estudio bíblico, aparta de su tiempo para dedicarlo a estudiar la palabra contigo. Tómalo como un privilegio y un regalo que Dios te está dando para que tú crezcas. Porque la palabra es lo que nos hace crecer en absolutamente todas las áreas espirituales. Hay una posición de compromiso profundo cuando ya nos colocamos a servir al Señor. Y no es que separa la relación, es más profunda la relación, es más profundo el crecimiento, pero estamos dispuestos a servir a los demás y a servir al Señor. Y la última que habíamos hablado hace unas semanas atrás era la posición de comodidad. Hay personas que pueden llevar por todos estos
pasan por todas estas posiciones, pero llega un momento en que se tranquilizan, se acomodan y ya no oran mucho, no buscan del Señor, ni tampoco sirven, solamente cuando se les está empujando o cuando se sienten comprometidos. No podemos de ninguna forma cancelar lo que el Señor ha hecho. El sacrificio de Cristo es un precio tan alto y nosotros necesitamos tomar una posición de compromiso. Tenemos una situación mundial muy fuerte. Nosotros tenemos un diagnóstico y hay acciones requeridas en medio de este diagnóstico. Por supuesto, una persona que decide no tomar la medicina, usted sabe cuál va a ser la consecuencia. Si una persona no decide tomar el tratamiento recomendado por un médico, pues no va a tener buenos resultados. De la misma manera, espiritualmente tenemos la misma situación. Continuamos. La iglesia y su razón de ser. Quiero hacer una conexión porque una vez que usted acepta al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, usted viene a ser parte de la iglesia. Y quiero traer con ustedes a recordar a Mateo 16, 18, donde el Señor Jesucristo reúne a sus discípulos y les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos dicen, bueno, unos dicen que tú eres Elías, otros que eres Jeremías, que eres algunos de los profetas. Y en esta lámina podemos ver la respuesta que da Pedro, dirigido por el Espíritu Santo, donde dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en esta lámina he mostrado la roca, porque dice, en esta roca edificaré mi iglesia. No es en Pedro, es en la declaración que Pedro hizo, porque el que es la roca firme donde se fundamenta la iglesia es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca, esa declaración que Pedro hizo. Y la iglesia no está instituida por personas, ha sido plan de Dios. La iglesia ha sido un plan de Dios desde el principio. Y quiero invitarles a ver en Hechos 1:8, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder, dice este texto bíblico. El Señor Jesucristo, eso fue lo que le dijo a sus discípulos pocos minutos antes de ascender a los cielos, después de haber resucitado, después de haber pasado 40 días con ellos después de su resurrección. Recibiréis poder. Iglesia, nosotros como cuerpo de Cristo no podemos hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado si no hemos sido revestidos por el Espíritu Santo para ser testigos en nuestra casa, para ser testigos en nuestros trabajos, para ser testigos en cualquier lugar que el Señor nos envíe a ser testigos. ¿Sabes quién eres tú si tú has aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador? ¿Tú sabes quién tú eres? Yo quiero compartir una parte de la palabra contigo que está en Isaías 43:10 y me apasiona esta palabra. La estuvimos estudiando varias semanas anteriores en el estudio de las damas y una palabra impactante. En Isaías 43 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Oye bien, el Señor te dice, vosotros, tú eres mi testigo. Y dice Jehová, yo te escogí, mi siervo tú eres. Y dice, para que me conozcáis y creáis y entendáis. Óyeme, mi hermano, para que lo conozcas, para que le creas y para que entiendas que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Qué impactante palabra, hermano.
Dios nos ha escogido como testigos. Nos ha escogido como sus siervos. Si tú has recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, y el Espíritu Santo ha sellado tu vida habitando en tu corazón y en tu vida, el Señor te dice: te escogí como mi testigo para que me conozcas, para que creas y entiendas que yo mismo soy. Y antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Sabes tremendo privilegio que Dios nos ha dado? Ser escogidos por este Señor extraordinario. Ahora, iglesia. ¿Qué es iglesia? En el idioma original del Nuevo Testamento, eclesia, en esta lámina, dice, la cual quiere decir congregación o asamblea, llamados a salir. Qué interesante. Iglesia quiere decir congregación o asamblea llamada a salir. Hermanos, en esta lámina usted puede ver una figura, un simulacro del Señor Jesucristo con sus brazos abiertos y una cantidad de personas componiendo ese cuerpo. Eso es la iglesia, el cuerpo de Jesucristo, parte del cuerpo de Jesucristo. De manera, hermanos, que la iglesia, la eclesia, es la asamblea de todas las personas que han sido llamadas por Dios a salir del mundo. La iglesia no es un edificio físico, es un grupo de personas. La iglesia no puede ser virtual. El Señor Jesucristo no concibió una iglesia virtual. Oh, tú en tu casa, qué comodidad, ahora yo puedo recibir mi estudio bíblico por Zoom y qué bueno, puedo tener estas reuniones. En la mente del Señor Jesucristo no estaba una iglesia virtual. En la mente del Señor Jesucristo estaba que estuviéramos unánimes y juntos, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando la iglesia primitiva estaba en el aposento alto, el Señor les dijo, esperen allí, unánimes juntos estaban cuando fue revestida del poder del Señor. La iglesia es un cuerpo donde se requiere la comunión de unos con los otros para que sea manifestado el poder del Señor. Se requiere tocar al enfermo para que sea sano. Y hay una cosa que me conmueve profundamente con referente a esto. Y es lo que está sucediendo, que nos tienen separados y nos quieren controlar con esta situación. A pesar de que ya el presidente dijo que las iglesias eran consideradas como organismos esenciales que debían funcionar. Pero hay algo detrás de todo esto. Hermanos, nosotros como iglesia, y es algo que ha conmovido profundamente mi vida en estos días, es que muchos, como humanos, hemos sido atemorizados por toda esta gama de noticias y toda esta trama que se ha armado. Y digo, Señor, ¿cómo tu iglesia se va a esconder? ¿Cómo tu iglesia, Dios, no se va a acercar al enfermo? ¿Cómo tu iglesia no va a dar la mano al caído? Oh, esta no es la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es valiente. La iglesia de Jesucristo hace la obra de Jesucristo. Y la única manera de hacer la obra de Jesucristo es a través del Espíritu Santo. Es a través de un avivamiento. Oh, hermano, es triste imaginarnos que nosotros vamos a abrir las iglesias y vamos a tener a alguien detectando la temperatura en la puerta de la iglesia y diciéndole vete a tu casa. Eso no es el trabajo de la iglesia. El trabajo de la iglesia es orar por los enfermos. El trabajo de la iglesia es acercarse a la gente. El trabajo de la iglesia es suplir la necesidad espiritual, física y emocional de cada persona. Oh, iglesia, el Señor nos hace un llamado en este día y yo puedo recordar, nosotros no hemos parado, nosotros hemos salido como pastores a cada necesidad que se ha presentado, la hemos estado atendiendo, hemos visitado gente, hemos estado dando estudios bíblicos a la gente que no tiene miedo y que abre sus casas para hacerlo.
la segunda o tercera semana que empezó esto, recuerdo que mi esposo se organizó para ir debajo de los puentes a visitar a las personas que no tienen casas. Y fue con el hermano Fernando y atendieron algunas necesidades. Hay un grupo de personas en la iglesia de damas que están organizadas recibiendo donativos de diferentes personas y yendo a los hogares de las personas que tienen necesidades. La iglesia es las manos y los pies del Señor Jesucristo y nosotros no podemos permanecer escondidos. Nosotros, si hay temor en el nombre de Jesús, nosotros necesitamos tomar la acción requerida en esta situación, porque si no, entonces no somos la iglesia de Jesucristo. ¿Qué es un avivamiento? ¿Qué necesita la iglesia ahora? La iglesia necesita un avivamiento y yo quiero ahora tomarme el tiempo para analizar qué es el avivamiento. En esta lámina, avivamiento sinónimo de recibir poder o baterías, pudiéramos decir. Fíjese, un concepto de avivamiento viene de la palabra avivar, de la cual surge la palabra avivamiento. Tiene como sinónimo excitar, animar, encender, acalorar, hacer que arda más el fuego, hacer que se dé más luz. Podríamos decir que eso es avivamiento secularmente. Ahora, avivamiento en inglés, revival, describe un proceso de despertar en un lugar y que según sus partidarios se define como una acción iniciada por Dios. Óigame, hermano, una acción iniciada por Dios en la que los creyentes oran, se arrepienten de sus pecados, vuelven a una relación santa, llena del Espíritu, obedientes y amorosas con Dios, que provoca la predicación y la exaltación del Evangelio de Jesucristo. Eso es un avivamiento en medio de la iglesia cristiana. Un mover poderoso de su Espíritu Santo. Hermanos, para que haya un avivamiento se necesita condiciones previas. Los avivamientos vienen cuando la iglesia tiene necesidad de ellas, cuando la iglesia está moribunda. Dios trae avivamiento. Pero ese no es el único condición. Casi siempre y a través de toda la historia han habido avivamientos. Y antes de esos avivamientos ha habido sequía espiritual. ¿Y qué les parece? Este es un tiempo de sequía espiritual. Este tiempo de hoy es un tiempo de sequía espiritual. Estábamos tranquilos en nuestra iglesia. Metidos sin hacer absolutamente nada, comiendo, sin un compromiso profundo y real con el Señor. Hermanos, se percibe una segunda condición para que haya un avivamiento, que haya un número de cristianos que abra sus ojos y que se da cuenta de la triste condición en que vivimos y claman a Dios por un avivamiento. Y yo quiero decirte, hay un grupo de creyentes que ha abierto sus ojos. El Espíritu Santo ha abierto los ojos de muchos y están clamando profundamente por un avivamiento. Quiero traer una palabra en este día. Ezequiel 9:1-4, quiero compartirlo con ustedes. Dice así: entonces gritó a mis oídos con gran voz diciendo: acercaos, verdugos de la ciudad, cada uno con su arma destructora en la mano. Y he aquí seis hombres venían por el camino de la puerta superior que mira al norte, cada uno con su arma destructora en la mano. Y entre ellos había un hombre vestido de lino, con una cartera de escribano a la cintura. Y entraron y se pusieron junto al altar de bronce. Entonces la gloria de Dios de Israel subió del querubín sobre el cual había estado hacia el umbral del templo y llamó al hombre vestido de lino que tenía la cartera de escribano en la cintura. Y el Señor le dijo: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen
y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. El Señor marca a los hombres y las mujeres que gimen y lamentan todas las abominaciones que se están haciendo en la iglesia y fuera de la iglesia. ¡Qué impactante! El Señor anda buscando esas personas, esos hombres y esas mujeres que giman y que se lamenten por lo que está sucediendo. Hermano, un cristiano que es discípulo empieza a gemir y a clamar por las abominaciones que se están cometiendo en la iglesia y en el mundo. Es la posición de un creyente. El Señor busca intercesores que tengan los ojos abiertos para ver el estado verdadero de la iglesia y que clamen por un avivamiento genuino. Todos los avivamientos de la historia empezaron con la oración ferviente de algunos pocos que comenzaron a orar. Siempre ha habido un remanente que ha estado clamando por ese avivamiento. Oh hermano, yo te invito en el nombre de Jesús a formar parte de ese remanente que esté clamando, que esté con los ojos abiertos, que esté gimiendo por lo que está aconteciendo alrededor. Un cristiano que entra en avivamiento no está contento con nada más dejar los pecados más obvios. Oh, ya dejé de fumar, ya dejé de tomar, ya no adultero. No es suficiente. Un creyente que entra en avivamiento y que entra en la posición de gemir y de clamar por este avivamiento es un creyente que está con los ojos alerta, con sus oídos alertas para expulsar de su vida los pecados escondidos que nadie sabe, las pequeñas mentiras blancas, la falsedad de los pensamientos, la lujuria, esas cosas que estamos viendo que no son correctas, cualquier tipo de pornografía que nadie sabe que la estamos mirando, envidias, celos, contiendas, rencores, todas esas aparentes pequeñeces, pero que están siendo obstáculos para que se pueda manifestar poderosamente el Espíritu Santo en nuestro medio. En esta tarde yo hago un llamado en el nombre de Jesús a ti, iglesia, que te enroles, que te alistes en el grupo de gente que gime y clama por lo que el Señor está esperando que hagamos. La iglesia primitiva obedeció y fue al aposento alto y esperó unánime juntos. Y yo te animo en el nombre del Señor, en tu hogar, continúa orando, continúa junto a tu familia, continúa con los que has programado ya. Hay gente que con vecinos, con familiares, están orando y buscando la presencia del Señor. Hermano, que no pase un solo día, que mínimo 3, 4 veces al día tú clames al Señor por este avivamiento. Tú gimas y tú pidas perdón por lo que está sucediendo en esta tierra. Esto es un asunto espiritual y es eminente que la iglesia de Jesucristo necesita un avivamiento. En esta semana oí a los niños, los maestros estaban indicándoles estudiar sobre Esteban, un mártir de la iglesia. Y pude oír a varios padres que preguntaron a sus niños, ¿tú harías lo mismo que Esteban? ¿Morirías por Cristo? Y los niños sin pensarlo 2 veces, sí, yo lo haría. Hermano, ¿tienes tú la fe suficiente para confiar en el Señor y estar dispuesto a gastar tu vida para el Señor? Yo quiero decirte una cosa, el coronavirus es real. Y ha muerto mucha gente, inclusive creyentes. Pero yo te voy a decir una cosa. Los creyentes que han muerto a causa del coronavirus no es por el coronavirus. El creyente que muere es porque Dios decide llevárselo. Y si el Señor ya tenía en sus planes llevarse cualquier creyente a través de esto, se lo va a llevar. No le demos la partida de un siervo de Dios a decir que el corona se lo llevó. No,
El corona no se lo llevó. Quien decidió llevárselo fue el Señor, porque sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Y yo te animo en el nombre del Señor a que busquemos con ansias, que busquemos con anhelo, que busquemos fervientemente el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Señor te bendiga y el Señor te guarde. Quiero hacer una oración en este día. Señor maravilloso, oh Dios, sabemos que nos has llamado, que nos has escogido para que seamos tus testigos, para que te conozcamos, para que te creamos, para que te entendamos, Señor. Yo clamo en el nombre de Jesús por la iglesia de Jesucristo a nivel mundial. Oh Señor, pon la angustia, pon el hambre, pon la sed, Señor, de búsqueda en tu presencia. Oh mi Dios, que tengamos las decisiones claras y precisas para buscarte genuinamente. Oh Señor, no vale la pena servirte escondidos ni temerosos, porque ese no es Jesucristo, ni tampoco ese es tu pueblo, Dios. Tu pueblo es valiente y tu pueblo está revestido por el poder del Espíritu Santo. Dios, trae ese avivamiento. Trae, Señor, esa llenura y ese mover de tu Espíritu en cada vida que ha decidido comprometerse para buscarte y dejarse llenar, Señor, con ese poder que no nos hace permanecer firme ante cualquiera sea la circunstancia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu bendición. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.